pronuncia bien. ¿Cuál es la serie de este mes? Verb to be. Bien. Pero, ¿qué es eso? Por el amor de Dios. Qué complicado. ¿Cuántos hicieron inglés en el liceo? Bien. ¿Cuántos hicieron inglés particularmente? Bien. Ustedes sabrán que hay un tema que se llama el verb to be, que es el tema que enloquece a todo el mundo y que está todo constantemente hablando de eso. Pero tengo una ventaja, ustedes quédense tranquilos, ustedes no voy a entender nada de lo que vas a decir hoy, tranquilos. Porque tenemos la bendición de tener dos profes de inglés en la iglesia, que usted le va a explicar qué es el verb to be, ¿bien? Así que pasen Elisa, pasen Fabiana, un fuerte aplauso para ellas, nuestras teachers, el día de hoy. Ellas van a explicar qué es el famoso verb to be. Y después que ellas lo expliquen, yo les voy a explicar por qué elegimos eso para hablar de este mes. Así que bueno, chicas. Va con nota, Bueno, el verb to be en inglés ustedes lo aprenden en todos los años del liceo y que es lo básico para entender la gramática de inglés. Funciona así, ¿no? El verb to be en inglés es lo mismo para ser y estar. O sea, en español nosotros tenemos el verbo ser, ¿no? Yo soy una estudiante. Pero en inglés el verb to be es ser y estar. Entonces, por ejemplo, en esta imagen acá tenemos, a ver, ¿alguien sabe cómo se dice esto en inglés? Esta profesión. Doctor. Ok, esta más bien sería una surgeon, ¿no? Porque es cirujana. Pero bueno, doctor. Bueno, entonces, ¿y dónde está ella? ¿Alguien sabe cómo se dice en inglés? Hospital. Ok, vamos a tomar hospital. Entonces yo voy a decir, she's a doctor, she's in the hospital. O sea, yo voy a usar el verbo is, verb to be, ser y estar, para ella, she is, para decir que ella es una doctora y que ella está en el hospital. So, she is a doctor, she is in the hospital. ¿Se entendió? Bueno, ahora The other teacher. Ya. Bien, a mí me tocó un género masculino, entonces cambia el pronombre, ¿verdad? Cambia she, que tenía Elisa, por he. Pero el verbo is sigue siendo la misma conjugación porque es la tercera persona del singular. Entonces vemos que está él, he is a teacher. He is in the classroom, or he is at school. Vemos que él es un profesor y que él está en la escuela, adentro de un lugar, ¿verdad? Y alrededor tenemos los niños, que utilizamos otro pronombre que va a ser el plural, o sea, ellos, they, y el verbo are, en esta conjugación plural que es they are students y they are at school. ¿Entendieron? ¡sí, bárbaro! El mismo verbo para las dos acciones. Muchas gracias, queridas teachers. Excelente. Okay, we'll start with the... Comieron. No, el resto de la prédica es en español, se los aseguro. El verbo to be, vamos a hacerlo bien gaucho. El verbo to be, que es algo que hemos aprendido alguna vez, el verbo to be, en la palabra be, hace referencia a ser y estar. En español tenemos dos verbos diferentes, en inglés usamos el mismo. Bien, entonces, no sé si el famoso I am, es yo soy, el verbo to be conjugado en primera persona. Pero bien, ¿por qué utilizamos esto? Porque nosotros entendemos que en el Señor es tan importante ser como estar. Porque muchas veces tenemos dos posturas que hemos escuchado. Yo soy la iglesia, por lo tanto no me congrego, o yo, por el simple hecho de ser un cristiano, no tengo que servir, no tengo que ser fiel, no tengo que congregarme, no tengo que vincularme con los demás porque yo soy cristiano. Y después tenemos el otro de como yo estoy siempre en la iglesia, no tengo que ser
algo muy importante. Yo te sirvo, yo estoy comprometido, yo estoy constantemente, entonces bueno, el Señor después me perdona, pero como yo siempre estoy, no pasa nada. Entonces, en realidad, el Señor en nosotros conjuga este verbo hermoso y nos hace ser y nos hace estar. No sos un 50 y 50, porque hay algo que hemos creído o hemos pensado que el Evangelio se puede medir en porcentajes. Entonces yo estoy bastante cerca de Dios, estoy bastante comprometido. No, yo me siento bastante bien. Y yo tengo que darte una mala noticia esta mañana, esta tarde, mañana porque la gente de Hollywood, ¿no? Esta tarde, porque como es el verbo to be, hay gente de inglés de Estados Unidos. En esta mañana, para no es tan gracioso, no sé que me amás. Lo que yo quiero que entiendas en esta noche es que no existen los porcentajes en la vida del Señor. O es un 100 o no es nada. Y yo sé que a veces vos me decís, pero pará, no me digas eso, me estás matando. No, porque mientras sigas midiendo las cosas, vas a tener un problema. O no vas a terminar de comprometerte nunca, o vas a empezar a juzgar al que vos crees que no está comprometido. Entonces, ninguno de los dos lugares te corresponde a vos. No te corresponde no darlo todo, y tampoco te corresponde el creer quién da más o menos. No te corresponde. Si vos creés que podrías hacerlo, estás equivocado. Tu rol no es ver qué otros dan, sino es darlo todo para que los otros sepan dar todo también. Esa es la iglesia. Ese es el motivo de la iglesia. Pero quiero que abras tu Biblia. ¿Y por qué te hablo de esto? El tema central de este mes es el fruto del Espíritu. Estuvimos hablando en el mes de mayo sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros, que Él nos llena, que Él nos bautiza, que Él da de sus dones para nosotros. Estuvimos hablando en el mes de junio sobre el instinto de supervivencia, que es lo que el Espíritu Santo puede hacer a favor nuestro. Todo lo que nosotros podemos lograr con ayuda del Espíritu Santo. Y en esta serie, que es sobre el fruto del Espíritu, vamos a estar hablando sobre lo que Él hace que nosotros seamos y lo que Él produce para que nosotros estemos y seamos quien Él quiere que seamos y que estemos donde Él quiera que estemos. Ahorita viene el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y sí, si vamos a hablar del fruto del Espíritu, claramente vamos a hablar de eso. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Yo voy a leer la nueva versión internacional, la NBI. Así que si tenés aplicación, la vas a poder cambiar. Nueva versión internacional, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Encontraron? You find it? Ah, seguía. Perdón. The fruit of the Spirit is love. Vamos. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Amén? Y usted me dirá, falta fe ahí, vas a decir, en esa versión que leíste. La palabra fe, ya lo estuvimos hablando hace poco, un viernes. La palabra fe es pistis y se puede traducir de varias formas. Y una de las formas de traducirla es fidelidad. Bien, eso es un detalle que si usted viene los viernes, sabría un poco más qué significa, pero uno viene no voy a explicar. Acuérdense de que la Biblia está escrita en otros idiomas y a veces lo que tenemos nosotros es traducciones. Entonces siempre es lindo buscar más versiones, tener algún diccionario, algún comentario bíblico que nos ayude. El fruto del Espíritu. Y usted me dirá, Joel, a mí me enseñaron toda la vida. Cuando yo iba a la escuela bíblica me llenaron un arbolito gigante que tenía diferentes manzanas. ¿A usted les pasó una vez eso cuando era chico? Y cada manzana era un fruto distinto. Y me enseñaron que eran los frutos del Espíritu. Bien, yo quiero enseñarle, decirle que en realidad es un fruto solo. Y esto no es una opinión mía. Esto es lo que la Biblia dice. Primero, en todas las versiones que usted lea, va a decir, y el fruto del Espíritu es, y va a seguir. Y además de todo esto, la palabra para fruto en griego es karpos, que significa fruto ya arrancado del árbol.
Entonces, los frutos del Espíritu no pueden estar en un árbol. Porque si la palabra fruto significa arrancado del árbol, el árbol no está. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Entonces es un solo fruto que tiene diferentes componentes. Además, la otra palabra que se usa es carpere, que significa cosecha seleccionada, o un fruto que está siendo buscado. Entonces se cree que en la antigua Grecia, cuando se cultivaba, se buscaba como la fruta más linda de todas. Entonces se iba acá, buscaban frutilla, y de repente uno se decía, encontré la carpere, encontré la frutilla más linda. Entonces el término carpos o carpere del griego hace referencia a la fruta más linda que había en el lugar. Entonces, lo que Pablo nos quiere decir es que lo que el Espíritu Santo produce en nosotros es como una fruta que es hermosa, es sabrosa y es tan rica que tiene 9 componentes. Y otro pequeño detalle, que no son solo 9 los componentes. Pablo lo que hace acá es usar un recurso literario que es nombrar la misma cantidad de cosas positivas que nombró antiguamente negativas. Entonces, como nombró 9 cosas malas, nombró 9 positivas. No es que hay solo 9 cosas que Dios quiere hacer contigo. Hay mucho más de 9. Nada más que Pablo, obviamente, como era una persona que enseñaba a través de cartas, y se cree que el libro de Gálatas no lo escribe él, sino que lo escribe un amanuense, ¿no? Que es el que escribía por él. Entonces, claramente, él escribía con ejemplos. ¿Bien? Entonces, siempre que usted lea una carta escrita por Pablo, tenga en cuenta que era una carta escrita para gente específica y que por la gracia del Señor nosotros hoy las tenemos para aprender verdades. Pero eran cartas escritas para gente específica. Entonces, ahora entendiendo esto de que es un fruto solo, que es un fruto que está arrancado, que hace referencia a una cosecha selecta, la fruta más rica. Hablando de todo esto, quiero que te quedes con una frase. Esta serie quiere que entendamos la importancia de ser quienes Dios quiere que seamos y la importancia de estar en donde Él quiere que estemos. Te lo repito de nuevo. La importancia de ser quien Dios quiere que seamos y la importancia de estar donde Él quiere que estemos. Eso es lo que nosotros queremos que durante este mes de julio podamos entender como iglesia. El fruto del Espíritu, lo que produce en nosotros, es la capacidad de ser lo que Dios diseñó para nuestra vida y estar en donde Él quiere que estemos. Quiero que abras tu Biblia para entender esto un poco más. En el libro de Daniel, capítulo 6. Una historia, si no es conocida, es lo siguiente. Tal vez es una de las historias... Sí, una de las historias más conocidas en la historia de... Si aprendiste a los frutos con un árbol y manzanas, seguramente aprendiste esta historia en la escuela bíblica también. Daniel capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer toda la historia. Son 23 capítulos, versículos, no es tanto. Sí, no, un solo capítulo. Entonces, si hace 23 capítulos, nos vamos, ¿verdad? Duraba más que el partido de ayer. Dice que los partidos duran 90 minutos. Para mí duró como 4 horas el partido de ayer. Una desesperación, por el amor de Dios. Una gana de tomarme un vuelo hasta Las Vegas y darle un abrazo al juez y decirle que Dios lo ama y tiene un propósito con su vida. Dios amado, Señor, ten misericordia de él porque yo si lo encuentro no es una broma. Estaba haciendo su trabajo y hay que decir. Mal hecho. Pero está haciendo su trabajo, mal hecho, pero su trabajo. Daniel capítulo 6 dice: le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables entre los administradores, a fin de que los intereses del rey no serían afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino.
Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del rey. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser de algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces, esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y dijeron: que viva para siempre el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e imploraron la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otros dioses u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continuó orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó una forma para salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Recuerde, su majestad, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne a salvarte. Trajeron entonces una piedra, con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó toda la noche sin comer y sin divertirse, hasta que el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones ya cerca. Lleno de ansiedad gritó: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? ¿Y qué respondió Daniel? Que viva el rey por siempre. Contestó Daniel: mi Dios envió un ángel quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada mal contra su majestad, ni ocultar su alegría. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Amén. Linda historia, muy conocida. Y dice que después echó en el foso a todos esos que hablaban y a sus familias. Dice que ni siquiera habían tocado el piso, que ya los leones le habían descuartizado algunos huesos. ¿Se acuerdan la historia que hablamos de los amigos en el horno de fuego? Bueno, en este caso fue algo parecido después de lo que hizo el rey Darío. Reconoció que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Pero no me quiero quedar con eso, porque en esto yo no te quiero animar a que venzas tus batallas, ni a que superes tus hornos de fuego, en este caso tus pozos de los leones, porque eso ya lo estuvimos hablando el mes pasado. Y si alguno no vino el mes pasado o no entiende de qué estoy hablando, quiero decirte que Dios te ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces dale para adelante todo lo que tengas, que Dios va a estar contigo. Pero no quiero decirte eso. Quiero hablarte justamente de este verbo to be, que es el verbo ser y el verbo estar. Esto que les estoy comentando a ustedes, de ser y estar, es tan importante como el hacer. Porque Daniel en este caso hizo lo que él sabía que tenía que hacer, que era seguir adorando a Dios, seguir orando 3 veces al día. Eso es lo que Daniel hace.
Entonces uno puede decir, sí, yo hago un montón de cosas. Yo soy fiel en un montón de cosas. Yo oro, yo leo la Biblia, me congrego. Hago un montón de cosas. El Señor me ha bautizado con su Espíritu Santo, le sirvo. No sabes todo lo que hago, joven por Dios. Bien, me encanta. Tu hacer, dale para adelante. Lo que vos hagas es simplemente consecuencia de entender lo que Dios ya hizo por ti. Entonces, por más de que yo te felicito como humano, espiritualmente estás haciendo lo mínimo indispensable en relación a lo que Dios ya hizo por vos, que fue morir en la cruz por nosotros. Entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, serví a Dios con todo tu corazón, no en busca de una recompensa, no en busca de un aplauso, sino entendiendo de que es simplemente devolverle un pedacito de todo lo que Él hizo y hace por nosotros. Entonces, cuando entendés eso, no te va a pesar tanto servir. No te va a costar tanto permanecer fiel en tu servicio. Porque vas a entender que no es una búsqueda de recompensa, sino es agradecimiento, honra y adoración al único Dios que se lo merece. ¿Amén? Entonces, pero volviendo a esto de ser, Daniel era ciertas cosas. Acá dice que Daniel era un funcionario de alto rango. Dice que era excepcional y distinguido. Era fiel y sin corrupción. Era fiel a su fe. Era protegido por Dios. Fue objeto de envidia y de conspiración. Y fue favorecido por el rey. Estas son algunas cosas que Daniel era. Esto habla de quien Daniel es. Y esto habla de lo que vos sos o lo que podés ser en Dios. Yo quiero que entendamos juntos de que el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros seamos una imagen de Él en la tierra. Hablamos cuando dábamos la serie en el mismo lugar, hablábamos de que el Espíritu Santo había venido a nosotros para ser parte de una familia y para predicar el Evangelio a todos los que lo necesiten. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros seamos una imagen visible y real de quién Él es. Porque lo que habla ahí sobre el fruto del Espíritu son todas cosas que Dios es. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Jesús fue todas esas cosas. Entonces el Espíritu Santo produce en nosotros el ser como Él. Entonces, ¿de qué nos sirve procurar ser ciertas cosas bajo nuestro propio criterio si no está siendo reflejado Cristo en nuestras vidas? ¿De qué nos sirve trabajar y esforzarnos para hacer o para parecer ciertas cosas si en realidad no estamos siendo? Porque el mundo religioso, el mundo tóxico que nos ha, por muchos años tal vez hemos querido parecer para no ser despreciados, para que nadie diga, mira ese pecador, mira este tipo lo que hace, nos ha hecho crearnos una caparazón de mentiras en la cual vivimos fingiendo que somos alguien que realmente no somos. Y eso no es lo que Dios quiere de vos. Dios no quiere que vos ores todos los días para que la gente diga, qué bien que ora. Dios no quiere que vos vengas y sirvas constantemente todos los días para que alguien venga y te felicite por lo que haces. Dios no quiere que seas fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, o que seas una persona súper generosa si simplemente lo estás haciendo para que alguien te diga, wow, qué bien que lo hiciste. Dios quiere que seas todo esto, que le sirvas, que le seas fiel, que seas generoso, que tengas amor, porque estás viviendo como Él quiere que vivas. Y esa es la diferencia. No se trata de hacer algo porque me dicen que lo tengo que hacer. Se trata de hacer algo porque soy parte en mi vida de lo que el Espíritu Santo está haciendo conmigo. Y esa es la gracia. Por eso mucha gente a veces pregunta, dice, ¿cómo hago yo para hacer esto? Y obviamente uno intenta dar consejos prácticos porque hay consejos prácticos. Pero más que consejos prácticos, el consejo más grande que yo te puedo dar es que le des lugar al Espíritu Santo en tu vida. Dejes de buscar respuestas a tus problemas y empieces a buscar respuestas a tu propósito. Porque vos tenés un propósito para Dios, para tu vida. Que muchas veces lo romantizamos tanto que nos da vergüenza, inclusive hasta preguntar.
¿Y qué es el propósito de Dios? No es eso, no, para nada. El propósito de Dios con tu vida no es algo, no es una sola cosa. Es tu vida influenciada por la obra del Espíritu Santo en vos. Y ese es el propósito de Dios para tu vida. Y una vida que es influenciada por el Espíritu Santo recorre, da evidencia, camina, se posiciona en donde Dios quiere. Pero en realidad la gracia no es hacer por hacer, sino es ser quien Dios quiere que seas. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Porque lo más maravilloso de Daniel no fue que oraba 3 veces por día. Porque te puedo decir algo, lo que Daniel hacía, lo hacían casi todos los judíos. Entonces, por ejemplo, los fariseos, que fueron quienes acusaron a Jesús, ellos también oraban 3 veces por día. Los fariseos, que fueron quienes acusaron a Jesús, también se conocían la ley de memoria. Sin embargo, lo maravilloso de Daniel no es lo que hizo. Lo maravilloso de Daniel fue que lo movió a hacerlo, y era entender quién él era. El foso de los leones no fue un problema para Daniel, porque Daniel entendía quién él era. Y no solamente Daniel entendía quién él era, sino entendía quién era su Dios. Entonces, lo que yo te digo es, todo lo que hay que hacer, todo compromiso que vos hagas con Dios, es importante, lo tenés que hacer. Pero no lo hagas por miedo o buscando una respuesta. Hacelo porque entendés que el Espíritu Santo está obrando en vos. Y si alguna de las cosas que yo te digo todavía no la estás haciendo, no te sientas mal. Pero decir, Espíritu Santo, necesito que obres en mi vida. Hermano, yo he llegado a escuchar gente decir como que Dios ya le ha dado todo lo que necesitamos. Como que ya llegaron a un punto de cristianismo que ya no necesitan ciertas cosas. Entonces, yo voy al culto, yo no oré, pero el Señor ya me conoce, sabe que yo estoy metido fuera, entonces lo preciso. O gente que dice, mira, yo estoy sirviendo en esto, por lo tanto, no me comprometo tanto con algunas cosas, porque total, digo, el Señor sabe. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, me hace entender que lo que nosotros lo hacemos para ver qué Dios nos dice, y no lo hacemos entendiendo que Dios está en nuestras vidas. Porque si lo que te preocupa es lo que Dios dice de vos, no estás entendiendo que lo que a Dios le preocupa es quién sos. Dios no está buscando a ver en qué te estás equivocando. Dios está buscando que te animes a creer lo que Él tiene para tu vida. Y eso es ser y estar. El verbo to be básicamente le da forma al pronombre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El pronombre el yo, el él, el ella, el nosotros, simplemente engloba un pronombre, es un sujeto. Sin embargo, el verbo to be es lo que le da forma a lo que después viene en la oración. Entonces, si yo digo, hay doctor, ponele, le falta el I am. ¿Se me entiende? Si yo digo yo doctor, le falta el yo soy doctor. Ahí sí me entendieron. Si yo digo yo cocinar, bueno, yo cocinando, bueno, ahí se puede, pero vamos a ponerle yo estoy cocinando. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo me río porque no me gustan ese tipo de predicadores, parece. Pero lo que voy con esto es, lo que haces es importante, pero solamente es importante si anteriormente sos. Es importante lo que haces, pero más importante es saber quién sos. Es importante lo que das, pero más importante que entiendas quién sos. Es importante lo que decís, pero es más importante quién sos. Porque la Biblia dice, no los conozco. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. No los conozco. No los conozco porque no sé quiénes son. Sé lo que hicieron, pero no sé quiénes son. Me encanta lo que haces, pero no sé quién son, flaco. Imagínate Dios diciéndote, sí, qué zarpado todo lo que haces, pero disculpame, no sé tu nombre, no sé quién sos. Te pido disculpas.
No, pero me encanta. Yo veo tu currículum acá, pero la parte del nombre no aparece nada. Dice, persona que hizo lo que creía que tenía que hacer, pero nunca fue quien yo quería que fuera. Eso dice el currículum. Persona que hizo lo que creyó que tenía que hacer, pero nunca fue quien yo quería que fuera. Eso es una forma de explicarlo. Pero no solamente se trata de ser, sino se trata de estar. Daniel estaba en su casa. Daniel estuvo frente al rey Darío. Daniel estuvo en el foso de los leones. Después Daniel estuvo fuera del foso de los leones. Y gran parte de la historia se centra en el palacio del rey. Y quiero que te quedes con 2 o 3 frases que me anoté mientras armaba la prédica, que quiero que te quede. Primera frase: el lugar donde estás hoy no define tu destino. Es quién sos en Dios lo que te va a llevar al cumplimiento de sus promesas. Te lo repito de nuevo. El lugar donde hoy estás no define tu destino. Es quién sos en Dios lo que te va a llevar al cumplimiento de sus promesas. Daniel estaba en el foso de los leones. El lugar donde estaba Daniel no definió lo que después iba a pasar. Porque los que han leído el libro de Daniel saben que Daniel cayó en gracia con todos los reyes que había. Y miren que la pasó mal. Sin embargo, allá andaba Daniel. En todos los lugares donde pudo estar, estuvo y estuvo bien. Y aun cuando las circunstancias vinieron hacia él se preocupó más por ser quien entendía que tenía que ser. Porque el lugar donde él estaba no condicionaba el cumplimiento de sus promesas. Lo que sí lo condicionó es quién era. Porque si Daniel hubiera dicho al rey Darío, no, o al momento del decreto hubiera dicho, yo no voy a orar para evitarme problemas. Tal vez es lo que muchos haríamos. No, si el rey dice, tranquilo, vamos a evitarnos el problema, porque bueno, no estoy con él. Yo no sé si en ese momento Dios le partió un rayo en la mitad y nadie se moría. No lo sabemos porque no pasó. Pero sí sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira cuando no cumplieron con el consenso que se había cumplido en la comunidad y ellos se murieron. Entonces, gracias a Dios Daniel contó el final. O sea, ya no, claramente porque sería la persona más vieja del mundo, pero no de esa forma. Sin embargo, hay otros hombres de Dios que murieron en persecución, como la gran mayoría de los apóstoles. Si no me equivoco, de los 11 que vivieron después, el único que no murió a causa de sufrimiento fue Juan, que murió por viejo. Todos los demás 10 apóstoles fueron asesinados de alguna u otra forma por la persecución. Algunos por guillotina, otros en el Coliseo, otros en la cruz, como Pedro, murió crucificado. ¿A qué voy? Tu condición o el lugar donde estás no puede condicionar quién sos. Porque ¿sabes qué? Y esto me quiero que dicen. Mientras sigas culpando al lugar donde estás para ser quien Dios quiere que seas, Dios nunca te va a llevar a donde Él quiere que llegues. Mientras sigas echando la culpa a tus circunstancias para no hacer o ser quien tenés que ser, Dios nunca te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Porque va a seguir en un bucle constante. Porque ¿qué pasa? El que no sabe ser quien es en medio de las dificultades, siempre va a encontrar una dificultad. Porque te puedo decir, te quiero dar una mala noticia, y muchos la gran mayoría son más grandes que yo, entonces van a entender, y van a seguir conmigo, que las dificultades nunca paran de llegar. O sea, es algo que es natural en nuestra vida, siempre hay algo, ¿no? Y si te está yendo bien, cuidado. Pero las dificultades es algo que es natural en nuestra vida, siempre la vamos a tener. El dolor es parte de ser un ser humano. Parte del pecado de nosotros, desde Adán y Eva hasta ahora, lleva de que nosotros vivamos momentos dolorosos, pasemos por fosos de leones,
Sin embargo, mientras sigas creyendo que tus circunstancias afectan quién sos, Dios nunca te va a llevar a donde Él quiere que llegues. Y hablamos el otro día, Richard compartía el viernes sobre el Salmos, ¿cuánto era? ¿45? No, 40. El del lodo cenagoso. Dice que Él me quita del lodo cenagoso y me coloca sobre la peña. Salmo 40. El lodo cenagoso era algo parecido a la arena movediza. Entonces no había forma de salir solo. Entonces dice que Él me quita de ese lugar y me pone sobre una peña. La peña es una piedra grande, firme. ¿Conocen lo que es una peña más o menos? ¿Algunos? Son como una especie de, no sé si decir cerro, pero son como piedras gigantescas donde, bueno, gente vivía inclusive arriba de la peña. ¿Qué quiero decirte con eso? Dios promete a sus hijos sacarlos de lugares complicados para ponerlos en tierra firme. Eso es seguro. Pero si vos seguís echándole la culpa al lodo y no te das cuenta que es un proceso en el cual tenés que aprender a ser mejor, el proceso va a seguir. ¿Cuántos alguna vez perdieron algún examen? Más de una vez. El examen era lindo. Pero hasta que no lo salvaras no ibas a rendir otro examen. Era el examen hasta que lo salvaras. Esto es lo mismo. Hasta que no aprendas lo que dice el examen, no lo vas a salvar. Y hasta que no aprendas a ser la persona que Dios quiere que seas en tu dificultad, Él nunca te va a hacer avanzar, porque Él no es malo y no va a dejar que te des la cabeza contra la pared. Porque si Él te libera solito ahora y te da todo lo que querés, a la vuelta de la esquina derrapaste pero mal. El chichón más chico el chichón más chico paga FONASA después. De lo grande que puede ser la destrucción si vos creés que ya aprendiste cosas y Dios te vuelve de nuevo a llevar. No creas que te las sabes todas, porque el que cree que se las sabe todas pierde por penales. Pero qué lindo fue cuando militaba. El que cree que se las sabe todas, hermano, en la vida le gana por penales. O por penales, o por goleada, o como sea. Pero te va a ganar. Tenés que aprender a hacerlo. Y la última frase que quiero que entiendas mientras el grupo de alabanza pasa. El primer paso para alcanzar lo que Dios tiene contigo es dejar de echarle la culpa a las situaciones y a las personas. Yo te quiero hacer una pregunta y no es necesario que me respondas porque puede ser un poco dura la pregunta. La pregunta es, ¿vos sentís que en la vida no has logrado ciertas cosas porque ha habido personas malas en tu entorno? Te pregunto, eso es una respuesta que no es necesario que me la respondas. Te la vuelvo a hacer para que vuelvas a ser introspectivo con la pregunta que te hago. ¿Has creído que en la vida no te ha ido lo suficientemente bien o como vos te gustaría que te fuera por ciertas personas que hubieron en la vuelta? Tal vez me decís que no, tal vez me decís que sí. La otra pregunta que te hago es, ¿crees? No quiere, él respondió, el cubo respondió. ¿Crees que en la vida no te ha ido lo suficientemente bien por las cosas que has vivido? Si tu respuesta es sí, yo quiero que sepas que para mí también muchas cosas que no me han pasado lindas han sido por gente que tuve alrededor o porque la vida me ha llevado ahí. Pero lo que yo te quiero que entiendas en esta tarde es que a pesar de que puedas que tengas la razón, Dios te pide que dejes de echarle la culpa y creas en las promesas que tiene contigo. Yo sé que es difícil darle para adelante cuando las cosas no salen. Sé que es complicado amar y perdonar a la gente que nos ha destruido. Sé que es difícil.
seguir adelante esperando que las cosas salgan, porque siempre que han estado por salir no salieron. Tal vez es porque Dios quiere que empieces a hacer y dejes de hacer. Compartí a Richard algo, de verdad, no, la segunda vez que te nombro, ¿viste? ¿No? Es Spotlight. No te pagan inglés. El oficial de la Copa. Richard compartía algo que realmente los que vinieron el viernes, a mí me encantó lo que compartió. Y decía algo de la paciencia. Compartía algo de la paciencia. Y decía algo de que el Señor le dijo a él, en algo que fue de bendición para su vida, que tuvo que decir al Señor: Señor, perdóname por hacer más de lo que yo tenía que hacer por mí mismo y olvidar de que vos hicieras en mi vida. Y lo que Dios hace en nosotros cambia nuestra forma de ser. Y lo que Dios hace en nosotros cambia la dirección de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios haga en nosotros vamos a ser la persona que Dios quiere que sea y vamos a estar donde Él quiere que estemos. Porque el foso de los leones muchas veces es donde Dios quiere que estés. Pero el foso de los leones muchas veces te va a enseñar a ser la persona que Dios quiere que seas. Las leyes, como la que puso el rey Darío, muchas veces no son las leyes que mejor que queremos, pero ese tipo de cosas injustas en la vida son las que te van a enseñar a ser la persona que Dios quiere que seas. Y son las que te van a terminar llevando a donde Dios quiere que estés. Sé que es difícil a veces entender. Sé que es doloroso. Yo te entiendo. Todos pasamos por procesos en los cuales no entendemos al 100% qué pasa. Y no es algo que pasamos una vez constantemente y tal vez te pasa de que estás pasando por ahí. Pero yo lo que te quiero decir es, yo no vengo acá a decirte va a estar todo bien. Lo que yo vengo a decirte es aprender a que el Espíritu Santo transforme tu forma de ser y transforme tu dirección para que cada paso que des, por más de que cueste, sea el paso que Dios quiere que des y que cada cosa que cueste, por más de que duele, sea lo que Dios quiere hacer contigo. Pero te envío donde estás. El fruto del Espíritu. Y lo voy a buscar en la Reina Valera, que es la que todos hemos aprendido. Gálatas 5:22, ¿verdad? Lo acabo de predicar y ya me olvidé. Gálatas 5:22. Reina Valera 1960. Acá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Lo que el Espíritu Santo quiere que seamos es que seamos personas con más amor, personas gozosas, personas con paz, personas pacientes y fieles, personas buenas, personas bondadosas, personas que crean, personas mansas, personas con templanza y personas con dominio propio. Porque ante estas cosas no hay ley. Porque por más de que hubo una ley que quiso destruir a Daniel, no hubo ley. Porque era mayor lo que el Espíritu Santo hizo en su vida que lo que las circunstancias podían hacer contra él. Era más fuerte lo que Dios quiere hacer contigo que las circunstancias pueden hacer contra vos. Las cosas son difíciles, pero Dios es un Dios de imposibles. Las cosas son complicadas, pero Dios es un Dios poderoso. Y las cosas acá en la tierra se ponen feas, pero hay una vida eterna para todos aquellos que permanecen. Y nuestro mayor tesoro no son los que hagamos acá abajo, sino son los que tenemos allá arriba. Que nunca pierdas la esperanza de saber que hay vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás. Mientras cantamos esta parte, dice: con tu aliento, Dios. Tengo una pregunta ahí donde estás. Quiero que te lo preguntes vos mismo. ¿Estoy siendo la persona que Dios quiere que sea? ¿Estoy donde Dios quiere que esté? Si la respuesta es sí, dale para adelante. Si la respuesta es no, tranquilo. Su misericordia siempre está con nosotros.
Decir, Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mi vida. Espíritu Santo, haz tu voluntad en mi vida. En el